Buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a estudiar el libro de Apocalipsis y todo lo relacionado con los últimos tiempos. Por eso estamos estudiando también en Mateo, estamos viendo en el libro de Daniel, estamos viendo en los profetas. La palabra de Dios es muy rica en información acerca de los últimos tiempos. La profecía bíblica, en primer lugar, siempre se centra en Jesucristo. Hay profecías que tenían que ver con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, y tuvieron cumplimiento, pero todo al final tiene que ver con Jesús. Entonces, la mayor parte de la profecía bíblica hablaba de Jesús. Y las profecías acerca de Jesús se centran en su primera y en su segunda venida. Entonces hemos estado hablando ya de todo eso y vamos a seguir avanzando. Estamos parados en Mateo 24 y ayer os dije que íbamos a comenzar viendo las 6 señales primeras que Jesús mencionó ahí acerca de saber cuándo será el fin de todas las cosas. Pero vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que Él nos esté guiando. Acompáñame con esta oración. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Estamos muy agradecidos de que tú, Señor, dedicas siempre todos los recursos que tienes para enseñarnos, guiarnos, confortarnos, corregirnos, todo lo que tiene que ver con nuestro crecimiento, con el crecimiento de tu iglesia, de tu reino. Y parte de eso, una parte muy importante, sabemos que es el hecho de venir a escuchar tu voz, tu palabra, a meditarla, a escudriñarla. Y por eso también hoy pedimos tu dirección. Ayúdanos, Señor. Sabemos que es un tema de vital importancia para nosotros, hablar de la segunda venida de Jesús. Y queremos, Señor, que tú nos hables con tu palabra desde este tema en aquellas cosas que necesitamos oír y necesitamos recibir de tu parte. Bendice a todos mis hermanos que escuchen este estudio y sigue tú, Señor, la obra que has comenzado en nosotros. Estamos agradecidos y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos. A ver, en el chat en directo, ¿quiénes han escrito por aquí? ¿Quién ha sido el primero hoy? Aquí le damos el premio a Yalikatu, se lleva la medalla de oro. Buenas noches a todos mis hermanos y hermanas. Que Dios os bendiga a todos para siempre. Y en segundo lugar tenemos a Katia Isabel Lizárraga Silvas. Buenas noches, Dios los bendiga. Y aquí tenemos a Acuérdate de mí. ¿Quién será Acuérdate de mí? Bueno, es Beatriz, la conocemos. Buenas noches, querido pastor y queridos hermanos. Dios los bendiga y contentos de escuchar la voz de nuestro amado Padre Celestial. Ahí está Rosario y también Paco, supongo. Buenas noches, muchas bendiciones para todos. Un abrazo. Y Juan Bermudo, buenas noches mis amados hermanos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones. Y Ana Karina, que la tenemos allí por Ecuador, dice: buenas tardes pastor Víctor y hermanos, Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Y Dolores Pujol, que escribe siempre en dominicano, dice: buena noche, Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su iglesia en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bienvenidos a todos, esos son los mensajes que hay. Benito dice: buenas noches a todos mis hermanos. Benito debía estar ahí preparándose los bocadillos ya para la Navidad. Y bueno, vamos al estudio que se nos va el tiempo. Recuerda, todo viene, Mateo 24, 4... versículo 3, Mateo 24, 3, de la pregunta de los discípulos a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Recuerda, es importante, si no has escuchado los estudios anteriores, que los vayas escuchando. En muchos estudios, y en este también, si tú escuchas el estudio aislado sin haber escuchado lo demás, vas a recibir de la palabra de Dios y el Señor te va a hablar, pero te vas a perder cosas porque aquí hemos establecido bases. Ahora ya sabemos qué quiere decir el fin del siglo. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en el contexto de la Biblia, en todos los textos, parábolas de Jesús, otras enseñanzas de Jesús. ¿A qué se refiere el fin del siglo? Bueno, pues sabemos ya, porque lo hemos estudiado, que se refiere al fin de todo. O sea, cuando llegamos al fin de todo. Sería el final del libro de Apocalipsis, el fin de la historia de la humanidad tal como la conocemos. Entonces Jesús responde: ¿qué señal habrá de tu venida? Y Jesús responde. Y ahora da 6 señales. Vamos a ver la primera. ¿Cuál es la primera señal? El engaño.
Mirad que nadie os engañe. Esta es la primera señal que Jesús resalta. O sea que esto está por encima de todo lo demás, y también teniendo en cuenta que es la primera señal. Recuerda que dijimos, versículo 8, ayer en el estudio, que todo esto es principio de dolores. Tenemos que tener todo esto que hemos estudiado ya fresco y presente en nuestra mente conforme vamos recibiendo la enseñanza cada día. ¿Cuándo ocurren los principios de dolores en el parto, en el embarazo? Cuando llega el fin del embarazo. Los dolores aparecen justo antes del nacimiento. Aparecen y se van intensificando hasta el final, hasta cuando el bebé nace. Entonces, todas estas señales son principio de dolores. Quiere decir que estamos en el periodo del fin, pero todavía no es el fin. Esto desencadena en el fin, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos que ir teniendo en cuenta. La primera señal, el engaño. Siempre ha habido engaño. En el Antiguo Testamento ya Moisés allí en el Deuteronomio advierte cuidado con los falsos profetas. Y a través de todos los tiempos siempre ha habido falsos maestros, falsos profetas, siempre ha habido engaño. Pero si esto es una señal del tiempo del fin, quiere decir que nunca ha habido tanto engaño como en el tiempo del fin. Mira, estamos viviendo en una época en que el engaño está llegando a su punto más alto. Las circunstancias de la vida moderna en que vivimos, sin duda, sin ninguna duda, han favorecido el aumento de todas estas formas de engaño. Mira, vivimos en un tiempo en el que los valores fundamentales de los seres humanos que han sostenido a la humanidad por siglos se están desvaneciendo, se están desintegrando. La moral está desapareciendo. El enfriamiento del amor causa que las familias se desintegran, que hay mucha frialdad en el trato. Ya es difícil encontrar personas en las que sabes que puedes confiar plenamente, aún en las relaciones, en los matrimonios, en las parejas, que cada vez hay menos matrimonios. Se apuesta por simplemente juntarnos un tiempo y después cada uno por su lado. Pero aún ahí el amor se está enfriando. Jesús lo dijo, aquí un poquito más adelante lo dijo, versículo 11, y el 12, y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. Vivimos en ese tiempo donde el egoísmo está más alto que nunca, la búsqueda de los placeres sensuales, de todo lo que tiene que ver con la carne, el materialismo, cada uno busca aquellas cosas que le satisfacen. Vivimos en mitad de una industria del entretenimiento como nunca antes hubo ni se pudo llegar a imaginar. Mira, la maldad se está desbordando y el mundo se está desmoronando. Entonces todo esto favorece la aparición de los falsos maestros, de los falsos cristos, como dice ahí, porque vendrán muchos en mi nombre, versículo 5, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La situación mundial en la humanidad favorece el aumento de los falsos salvadores. ¿Por qué? Porque el mundo busca salvadores. El mundo se vuelca a tratar de encontrar respuestas y aquello que satisfaga la parte espiritual, porque los falsos maestros se aprovechan de la inclinación natural del hombre a lo espiritual. Y en medio de un mundo donde hay tanto materialismo, donde todo es tan superficial, donde los valores fundamentales del ser humano se han desmoronado, ¿qué ocurre? Que el hombre, aunque así como muy distraído y muy entretenido, pero se siente muy vacío. Porque todo lo material, por eso dice ahí, que a causa de multiplicarse la maldad, el amor se enfría. Cuanto más materialismo, cuanto más de toda esta basura que el mundo nos está ofreciendo, cuanto más llena esto al hombre, más vacío se siente el hombre. Y entonces todo esto se trata de suplir buscando a esa parte espiritual que me satisfaga. Y claro, ahí viene el engaño. Porque ¿qué hace el engañador? El engañador viene y te justifica en tu forma de vida ofreciéndote lo que a ti te falta.
Lo que pasa es que también eso es falso. Entonces el falso maestro, el falso engañador, mira lo que ocurre en muchas iglesias evangélicas, que sobre todo hay iglesias que están dirigidas por falsos profetas y falsos apóstoles y cuentan con decenas de miles de seguidores. Ahí tienes la demostración de que seguramente la primera señal se está cumpliendo o empezando a cumplir, porque recuerda que todos estos principios de dolores que desencadenan en el final. Entonces fíjate que, claro, si de pronto tú vives en un mundo en el que difícilmente te vas a desprender de todas estas adicciones que tenemos, vivimos en el siglo de los smartphones, del internet, de toda esta saturación de información a la que nos hemos sometidos, de esta gran industria del entretenimiento. eh, Fíjate que todo ha ido tomando forma, ¿no? Ahora se llaman así los reels, esos que los vídeos cortitos. Eso ha sido un gran descubrimiento, que ya llenan el TikTok, el Instagram, el Facebook, el todo. O sea, vivimos muy acelerados. Entonces, cuando un joven, un adulto, cualquiera está mirando ahí en redes sociales y entonces va viendo un vídeo que dura 5 minutos, ay no, esto no me lo miro. ¿Quién se para hoy en día a mirarse un vídeo de 5 minutos o de 4? No, que todo vamos acelerados, todo tiene que ser. Entonces se pusieron de moda los vídeos cortitos. Ahí cada uno aporta su gracia, su anécdota, su cosita, y te puedes pasar horas mirando vídeos cortitos graciosos, interesantes, curiosos. Vivimos en un mundo en el que todo eso nos absorbe en nuestro tiempo, pero causa un gran vacío. Entonces ahí está el predicador, que te dice, gloria a Dios, aleluya. Lenguaje evangélico, siempre van a tener apariencia de piedad, como dice el apóstol Pablo. Entonces ellos no te dicen, mira, tienes que vivir una vida de santidad, tienes que renunciar al pecado, tienes que llenarte del alimento espiritual de la palabra de Dios y no alimentes tanto tu carne. No te van a decir todo eso. Te van a decir, gloria a Dios, aleluya, sigue con todo lo que tienes porque eres hijo del Rey, porque Dios quiere que vivas en riqueza y en abundancia, y porque Dios es un Dios que se ha adaptado a nuestro tiempo. La Biblia tiene que contextualizarse con el tiempo en el que vivimos, y la predicación tiene que ser entretenida, y entonces tratan de acomodar lo que tú ya tienes en el mundo a lo espiritual, y entonces ahí te engañan. Y entonces tú te dejas arrastrar y llevar por todo eso. Vivimos en este mundo de frialdad. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vivimos en un mundo en el que el engaño está al orden del día. Y va a ir empeorando, ¿eh? Porque recuerda que esto es principio de dolores. Estos son señales que conforme el tiempo avance, las 6 señales que vamos a ver, estamos viendo la primera, van a ir empeorando conforme avance el tiempo. Y yo creo que es muy evidente que desde que Internet apareció todo esto ha empeorado mucho y por lo tanto va a seguir empeorando. El otro día estábamos hablando de la inteligencia artificial y el papel que todo esto va a jugar hoy en día también en estas señales y en los engaños. Porque cada vez los engañadores, los falsos maestros y cristos y profetas tienen más herramientas en sus manos para provocar el engaño. Ese es el peligro del Internet, que podemos predicar la verdad, eso es una bendición, pero que también se puede predicar la mentira. Y escúchame bien, siempre va a haber muchos más dispuestos a escuchar la mentira que la verdad, porque la verdad incomoda, ofende, te reta, te compromete, te lleva a un desafío, a tener que renunciar a cosas, y la mentira te dice estás bien como estás y contenta tus oídos y satisface lo que tú ya estás haciendo. Entonces la gran mayoría van a preferir escuchar la mentira y así quedarse tranquilos pensando que agradan a Dios, porque si este predicador lo dice, bueno, estamos en un tiempo en el que cada vez hay menos predicadores discipulando ovejas, cada vez hay más payasos entreteniendo cabras en Internet,
Y eso es una realidad. Tú decides qué eres. Una oveja dispuesta a ser discipulada, a negarse a sí mismo y aprender, o una cabra ahí que está deseando que el payaso de turno la entretenga, la divierta y la haga sentir muy bien y genial en su carne. Jesús dijo, no seáis engañados. Ahora aquí lo vuelve a decir. Tú sabes que Lucas 21 es el texto paralelo a Mateo 24. Mira cómo lo dijo allí Jesús en Lucas 21, versículo 8. Dice, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. ¿Notas? Aquí Jesús dice, el tiempo está cerca. O sea, es una señal que dice que nos acercamos al fin. Pero Jesús insiste, mirad que no seáis engañados. Si no hay peligro de que seamos engañados, Dios no nos advertiría de eso. Jesús no habría advertido a los suyos, a nosotros. No habría hecho falta, porque si somos hijos de Dios y estamos firmes en Dios, yo no voy a ser engañado. A veces estamos demasiado seguros. El que esté firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Sé prudente. Cuando el Señor nos advierte de cosas, es por algo. Porque aún los escogidos pueden ser engañados. Pablo lo advirtió, aún los hijos de Dios, aún los escogidos pueden ser engañados. Velad, sed sobrios. Tenemos que estar firmes y llenos de la palabra de Dios, que es la verdad, porque es la única manera para poder contrarrestar la mentira. Es muy fácil de que nos engañen, te lo aseguro. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si yo abro ahora internet y este tema, digo, me interesa este tema, ¿no? Voy a buscar en internet a ver páginas que me hablen de los falsos maestros, falsos cristos. Entonces yo voy a poner aquí en el buscador el tema. Y mira, me sale una página, se ve interesante esta página. Guardaos de los falsos profetas y maestros. Espera, que te voy a compartir un momentito pantalla para que puedas ver el formato de la página. Ahí lo tienes, ahora lo estáis viendo en pantalla. Guardaos de los falsos profetas y de los falsos maestros. Y dice ahí en la primera línea, cuídense de los que hablan y escriben oponiéndose a los profetas verdaderos de Dios. Y ahora comienza el párrafo y dice, al final del ministerio terrenal del Salvador, sus discípulos acudieron a él con varias preguntas referentes al futuro. Dinos qué señal habrá de tu venida. Y Jesús respondió, mirad que nadie os engañe. O sea, fíjate cómo parece que es lo que yo estaba diciendo, lo podía haber escrito eso yo, pero no, lo escribió otra persona. Y entonces cita Mateo 24, del 3 al 8, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo será a principio de los dolores. Dices, mira, es como la versión que yo tengo, Reina Valera, o sea, esto es evangélico. Porque cuando tú lees otras versiones, una católica o algo así, se nota, ¿no?, la diferencia, pero es el mismo texto que tú tienes, así que esta página me interesa. El apóstol Pablo nos dijo de esos días, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Fíjate, en los textos, ahora yo pensaba leer eso más adelante, lo tengo aquí en mis notas. Este es un buen maestro, me gusta esta página. Pablo enseñó también que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, ahí están los textos escritos. También escribe Efesios 4, del 11 al 14, para que no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. ¡Oh, genial! Podría haber usado esta página como base para daros el estudio. ¿Y qué os parece a vosotros, hermanos, que estáis aquí escuchando? ¿Os gusta esta página? Pero llegas a un momento, el siguiente párrafo dice, y te leo, hermanos y hermanas, nadie, excepto el Padre, conoce la hora exacta de la segunda venida. Y todos dicen, amén.
Hay, sin embargo, ciertas señales que confirman las profecías de las Escrituras relativas a ese día de gran tumulto. Jesús advirtió en varias ocasiones que antes de su segunda venida muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Como apóstoles del Señor Jesucristo es nuestro deber ser atalayas en la torre, avisando a los miembros de la Iglesia que se cuiden de los falsos profetas y de los falsos maestros que aguardan en secreto para destruir la fe y el testimonio. Hoy les advertimos que están surgiendo falsos profetas y falsos maestros, y si no tenemos cuidado, incluso aquellos de entre los miembros fieles de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días caerán víctimas de este engaño. El presidente Joseph F. Smith nos dio consejos sabios y claros que se aplican en la actualidad. ¿Cómo? Esto es la página de los mormones. ¿Qué te parece? Nos están advirtiendo de los falsos profetas, los que son falsos profetas. ¿Te das cuenta qué fácil es que se nos engañe? ¿Con qué sutileza? Están usando la Biblia. Están diciendo palabra de Dios y tú estás escuchando, estás diciendo amén, amén, amén. Pero llega una parte en el que te cuelan la mentira. Ahí está la sutileza del diablo. No venir con mentiras así directas, porque si tú empiezas a leer una parte en el que dice Jesucristo no es Dios, la salvación no es por la fe, la venida de Cristo sabemos el día y la hora, si te empiezan así tú ya dices, esto no, esto es todo falso, todo es mentira. Pero si te empiezan a hablar verdad y te empiezan a hablar verdad y te cuelan una mentira, te crees la mentira. Y siguen hablando verdad y te cuelan otra mentira, te crees la otra mentira. Entonces aquí, por ejemplo, a continuación ya no cita la Biblia, ahora cita a Joseph F. Smith, el fundador de los mormones. Cita su libro Doctrina del Evangelio, página 40 y 41, y dice así, leo textualmente: no podemos aceptar nada como autorizado, sino lo que viene directamente por medio de la vía señalada, las organizaciones constituidas del sacerdocio, que es la vía que el Señor ha señalado para dar a conocer su disposición y voluntad al mundo. ¿Lo has entendido? O sea, no te dejes engañar, te dicen los mormones. Solo cree lo que el Señor ha autorizado por sus vías señaladas, o sea, a nosotros. Tienes que creer lo que nosotros decimos. Los demás son todos unos falsos profetas y falsos maestros. Y sigue diciendo, y en el momento en que los individuos buscan otra fuente, en ese instante le abren la puerta a las influencias seductoras de Satanás y se exponen a convertirse en siervos del demonio. Pierden de vista el orden verdadero mediante el cual pueden disfrutarse las bendiciones del sacerdocio. Se salen de la protección del reino de Dios a terreno peligroso. Cuando veáis que un hombre se levanta y afirma haber recibido revelaciones directas del Señor para la Iglesia, independientemente del orden y la vía del sacerdocio, podéis tacharlo de impostor. Ay, espérate, que ahora mismo casi me desmayo. Es lo que hizo él. ¿Conocéis la historia de Joseph F. Smith? O sea, él dijo que estando un día ahí en oración y meditación se le apareció un ángel, el ángel Moroni, y le dio una revelación privada, particular, solo para él, y le entregó un libro escrito en oro, el cual es el libro del Mormón. Entonces los mormones, la iglesia de los santos de los últimos días, tienen la Biblia y tienen el libro del Mormón y tienen los otros libros que Smith ha escrito. Pero, ¿te das cuenta la sutileza del diablo? Él dice, cuando veáis que un hombre se levanta y afirma haber recibido revelaciones directas del Señor para la Iglesia, lo que él hizo. Pero él, claro, se está poniendo como el único que tiene la verdad. Si otro le pasa eso, no os lo creáis. Independientemente del orden y vía del sacerdocio, podéis tacharlo de impostor. Es un mentiroso. Es increíble, me sorprende tanto la sutileza con la que el Satanás transmite sus mentiras y, claro, engaña y convence a la gente. Si yo digo, mira, todos estos son unos falsos profetas, tened mucho cuidado, me estoy autentificando a mí mismo como un verdadero profeta. Y algunos diréis, pues no estás haciendo eso, Víctor, no nos estás dando un estudio advirtiéndonos de los falsos profetas. Sí, pero no te estoy diciendo que yo tengo la verdad.
No te estoy diciendo, oye, cree todo lo que dice Víctor, mis revelaciones y lo que el Señor... No, yo estoy intentando explicarte y decirte lo que la Biblia dice. Y tú que estás escuchándome tienes que ser juez de lo que yo estoy diciendo. Y si yo te digo algo, como aquí están diciendo en esta página los mormones, contradice lo que leyeron antes de las Escrituras, en este punto yo me podría detener y decir, mira, el Señor dijo en su palabra, el apóstol Pablo, otros dijeron, si alguien, aunque sea un ángel, si un ángel del cielo se os aparece y os da un evangelio diferente a este, no lo creáis. Aplícatelo de Joseph Smith, porque a él se le apareció un ángel y le dio un evangelio distinto al que tenían escrito. Mira, dice ahí un poquito más adelante, me salgo algún párrafo porque no te voy a leer ahí toda la página de los mormones. A ver qué te leo. Bueno, ahí sigue insistiendo, hay falsos profetas y falsos maestros que son, o al menos dicen ser, miembros de la Iglesia. Hay personas que sin autoridad mencionan el nombre de la Iglesia para respaldar sus productos y sus prácticas. Cuídense de los tales. Qué buenos consejos nos está dando aquí esta página de los mormones. Pero ahora mira lo que dice ahí. Los miembros, este párrafo escucha bien, los miembros de la Iglesia sostuvieron ayer a la primera presidencia y a los miembros del quórum de los 12 apóstoles como profetas videntes y reveladores, con Gordon B. Hinckley siendo sostenido como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Él, y sólo Él, tiene y ejerce en su plenitud todas las llaves del reino de Dios en la... Cuidado porque os van a llevar y os van a apartar de la verdad. Cuidado, cuidado. Y tú ya ahí pendiente, ¿no? De que cuidado que no me engañen. Y te estás creyendo lo que ellos te dicen y ellos son los engañadores. ¿Sabes lo que es eso? Un lobo disfrazado de oveja. La Biblia nos advierte de eso. Lobos disfrazados de ovejas. Hubo un pequeño corte, ¿no? Sí, pero ya me estáis escuchando todos, ¿verdad? A veces hay algún pequeño corte, pero si hay algún corte yo me paro y ya sigo hablando cuando veo que estamos otra vez conectados. Bien, esto te lo estoy poniendo como un ejemplo para que te des cuenta de lo peligroso, porque esto es como muy... Para nosotros, que somos cristianos, conocemos la Biblia, sabemos que adventistas del séptimo día, mormones, testigos de Jehová, tú dices, no, eso no les voy a escuchar porque sé que se torcieron, que están ahí, que tanto el Smith como el Russell, como todos estos, ¿no? Los que el William Miller, que es el fundador de los adventistas del séptimo día, todos estos tuvieron sus revelaciones, tuvieron y no. Pero es que dentro de las iglesias evangélicas hoy no se llaman adventistas, no se llaman mormones, no se llaman testigos de Jehová, no se llaman, pero surgen predicadores. Muchos de ellos, mira, ya son señas para que tú vayas teniendo cuidado de los que se autodenominan profetas o apóstoles. Los mormones aquí te has dado cuenta que van repitiendo, pero el Señor tiene verdaderos profetas. ¿Quiénes? Nosotros. O sea, cuando uno se apropia de esos títulos, yo soy profeta de Dios, yo soy apóstol, yo soy, con esa pretensión de que soy más importante que otros, eso ya es una señal de que tengas cuidado al escuchar a estos. Pablo era un apóstol de Jesucristo, pero casi siempre se identificaba como un esclavo del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo. Y si dice apóstol de Jesucristo, dice por la gracia de Dios, por su misericordia, porque yo no me lo merezco. Sé cuidadoso. Ten cuidado, porque la mentira está en internet en todas partes y es muy sutil, tanto que aún a los escogidos pueden ser engañados. De hecho, los mormones desde hace ya un tiempo tienen una campaña muy importante en algunas plataformas como YouTube. Tienen mucho dinero, los mormones tienen mucho dinero. Aquí en Tarragona, no sé, creo que ya lo terminaron o debe estar a punto de terminar, compraron un terreno grandísimo en la ciudad, que eso vale una fortuna. Otro pequeño corte.
Y ya os digo, cuando se corta yo me paro, así que no os preocupéis, simplemente quedaros a la espera y ya me vuelvo a poner a charlar cuando veo que estamos conectados. Te estaba diciendo que si tienes dinero, pues tienes poder. Cuando tú abres YouTube, como YouTube sabe ya tus gustos, tus preferencias, y sabe que tú buscas lo espiritual, las cosas que hablan de Dios, pues la campaña que tienen abierta los mormones desde hace mucho tiempo te va a llegar a ti. Entonces tú a ver si de pronto aparece un vídeo de estos de publicidad que se te abre automático, en el que aparecen personas jóvenes, muy agradables, hablando, muy majetes ellos, así como muy... y empiezan a decirte así con una voz muy dulce, muy bonita, ¿no? Ay, pero Dios quiere que tengas relación con Él. Orar no es simplemente repetir unas cosas. Dios quiere... Ay, tú dices, ay, esto es interesante porque lo que están diciendo suena bien. Pero tienes que ver más adelante los contenidos. Tienes que ver a dónde te conduce eso. Cuando Pablo estuvo en Éfeso 3 años, les estuvo enseñando todo el consejo de Dios de día y de noche. Dijo, y yo sé que ahora, cuando me vaya, después de mi partida, vendrán desde fuera lobos rapaces y aún desde dentro de vosotros se levantarán falsos profetas que si pueden aún engañarán a los escogidos. No solo para los que no creen, para los que creemos, también hay que tener cuidado porque puedes ser engañado. Se aprovechan de la inclinación natural del hombre a lo espiritual. Y todos estos falsos profetas, falsos cristos, van a culminar con la aparición del anticristo. Fíjate que el anticristo aparece como un engañador tremendo, porque aún a la nación de Israel la engañará. Dice allí que el anticristo hará una alianza de paz con Israel. O sea, Israel van a ser engañados por el anticristo en esos primeros 3 años y medio del gobierno de la bestia, del anticristo en el mundo. En Daniel, libro de Daniel, capítulo 8, versículo 23 al 25, dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Notas? Después del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen a su colmo, o sea, recuerda, mirad que nadie os engañe, principio de dolores. Esto empieza por poco y va aumentando, más, hasta que culmina, ¿dónde? En el anticristo. Él es el engañador por excelencia. Él se presenta como el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Llega a engañar a la propia nación de Israel, que hacen un pacto de paz con él. No sé si es el momento, habrá ocurrido ya, o puede ser que sea durante esos 3 años y medio primeros que les ayude a construir el templo, el tercer templo. No sabemos bien ubicar todavía eso en la historia de lo que va a ocurrir. Pero dice, has leído que se fortalecerá, dice, más no con fuerza propia. Está hablando de que este personaje tiene una fuerza que lo sostiene, la de Satanás. Satanás está en él, con él, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes. Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Es un engañador, es un mentiroso, con grandes señales y prodigios mentirosos, dice allí en el Nuevo Testamento. Estará engañando al mundo, a las naciones, porque el mundo tiene necesidad de ser engañado. El mundo busca satisfacer lo espiritual y Satanás se aprovecha. En la segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4, ahí habla del anticristo.
Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En relación a la venida de Cristo se van a contar muchas mentiras, es lo que dice Pablo. No os dejéis mover de vuestro modo de pensar. ¿De dónde viene ese modo de pensar? Lo que la Biblia nos ha dicho. Tu modo de pensar tiene que ser la Biblia. Lo que tú piensas tiene que estar fundamentado en la Escritura. Entonces tienes que estar pendiente de lo que el Señor te dice en su palabra. La verdad es la que te asegura poder contrarrestar y combatir al engaño, a la mentira. Dice versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el anticristo sin que antes venga la apostasía, de eso estuvimos ya hablando un día, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, la primera señal que estamos estudiando ahora, mirad que nadie os engañe, tiene que ver con algo que va a ocurrir antes del fin, que es la apostasía. Muchos apostatan, o sea, se salen del camino. Apostatar es abandonar la verdad. Mucha gente empieza ahí a conocer, se meten, pero no llegan a ser salvos. Se quedan en un concepto apóstata. Aceptan la parte que les interesa. Se dejan engañar por tantos falsos maestros, apóstoles, profetas y cristos que están surgiendo y que van a seguir surgiendo cada vez más. Cada vez más. No sé si a la inteligencia artificial, ¿cómo la llamamos? ¿Falso profeta? Porque tú ya sabes que se han hecho, en Alemania se hizo un culto en la que en el 96% de lo que se hizo en el culto estuvo dirigido por la inteligencia artificial. Predicó, dirigió la inteligencia artificial, pero ¿qué dice la palabra? Artificial. La IA, inteligencia artificial. No es genuino, no es espiritual. Entonces los conceptos que la inteligencia artificial, aunque estén basados en principios espirituales que están ahí, pero no tiene la sensibilidad del espíritu ni la revelación del espíritu, así que te puede decir 5 verdades, pero te colará una mentira. ¿Entiendes? O sea, yo estoy predicando ahora y mi única intención es predicaros lo que la Biblia dice, así que mi intención es predicar la verdad. ¿Qué pasa? Que tengo cuidado en lo que estoy diciendo porque tengo temor de Dios, pero una inteligencia artificial no tiene temor de Dios. Simplemente reúne información, administra esa información y la comparte. Y si la inteligencia artificial entiende que esa página de los mormones que hemos visto tiene muy buena información, te va a colar algunas de las ideas que aparecen ahí, entre unas cuantas verdades te cuela la mentira. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios ni tiene el Espíritu Santo. Antes os mencioné al fundador de los adventistas del séptimo día, William Miller. Poco después se alía con Elena White y los dos pues son los que tiran para adelante esta nueva forma de pensar que sale como los mormones, como los testigos de Jehová y como los adventistas. Su origen es la iglesia evangélica, eran protestantes, simplemente sacaron su propia versión. William Miller en el año 1846 anunció que Cristo regresaba ese año. Lo anunció y cientos de miles de estadounidenses se lo creyeron. Y eso provocó cambios en sus conductas, en su forma de vida, se descuidaron de pagar cosas, de ocuparse en obligaciones, porque creyeron lo que Miller dijo. También pasó en los primeros siglos de los testigos de Jehová. En el año 1914 anunciaron que Cristo venía, en el año 1919 volvieron a anunciar que Cristo venía y creo que, si no recuerdo mal, que en el 30 y pico volvieron a anunciarlo. Y centenares de miles se lo creyeron. ¿Qué pasó después? Pues que cuando no viene lo que se prometió, esto causa decepción, desilusión y alejamiento. O sea, muchos se endurecen más en la incredulidad. Y después llega un cristiano predicándoles el Evangelio, un verdadero cristiano que les predica el verdadero Evangelio. ¿Y qué crees que hacen?
te miran así y te dicen, a mí no me vuelven a engañar, no quiero saber nada de lo que me estás explicando. Ese es un daño colateral de aquellos que creen las mentiras, que si llegan a un momento, muchos no llegan a desilusionarse, se pasan toda la vida ilusionados con sus mentiras y sus engaños, pero si algunos descubren que estaban siendo engañados, se crea un bloqueo total a la hora de querer ya escuchar algo más acerca de Dios, y eso les impide poder llegar a creer en el Señor. Aquí el apóstol Pablo está enseñando, mira, el hijo de perdición vendrá. Y la venida de Cristo no ocurrirá antes, tiene que ocurrir primero todo esto. Falsos maestros, falsos cristos, la culminación del anticristo, entonces viene Cristo. Recuerda que hemos establecido ese orden en los eventos del fin. Arrebatamiento de la iglesia, manifestación del gobierno del anticristo, venida de Cristo con todos sus santos. En la primera epístola a Timoteo, Pablo también advierte en el capítulo 4 acerca de estos tiempos. Dice, primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Notas que se vuelve a hablar de la apostasía como una señal de los últimos tiempos? Bien, se nos dice claramente, el Espíritu Santo te lo dice claramente, esto no es a lo mejor ocurre, a lo mejor no, va a ocurrir, esto es una declaración muy clara y lo estamos viendo, hermanos. No sé si estamos ya en los principios de dolores al principio, la mitad, o vamos ya llegando al final. Es difícil de percibir eso porque como no sabemos lo que viene, y te he dicho que esto va a ir a más y va a ir empeorando, pero que estamos ya por los principios de dolores, eso yo casi que diría que sí. Digo casi, nunca voy a ser dogmático en cosas de este tipo que no tenemos la certeza plena, pero las señales están para abrirnos los ojos, y la advertencia es que velemos, que seamos sobrios, que estemos ahí en una actitud vigilante constantemente, ¿vale? Entonces el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos, dice ahí, siempre ha habido engañadores, sí, pero en los últimos tiempos más, va a ser una señal. Apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, a estos falsos maestros, profetas y cristos no les importa lo que transmiten, si hace daño, si confunde, si aleja a las personas de la salvación y los condena para siempre. No les importa porque tienen cauterizada su conciencia. Usan la Biblia, como hemos visto en la página de los santos de los últimos días. Usan la Biblia y la leen, pero como tienen cauterizada la conciencia, no reciben la palabra de Dios. Le pasa como aquel escriba que vino a hablar con Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer? Y él le dijo, ¿cómo lees la Escritura? ¿Cómo la interpretas? O sea, tienen su conciencia cauterizada. A los fariseos les pasaba eso. A los judíos Jesús venía y les hablaba la verdad, y a ellos no les transmitía, no les calaba, no les llegaba. ¿Por qué? Porque cauterizaron la conciencia. Prohibirán casarse, ahí tienes religión, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, religión. O sea, los falsos maestros, los falsos profetas vienen con la forma de la religión, engañando a muchos. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse, dice ahí el apóstol Pablo. Bien, en Judas son muchos textos en el Nuevo Testamento que nos hablan de ese carácter de los falsos maestros y profetas de los últimos tiempos. Por ejemplo, en el apóstol Judas, en su carta, solo tiene un capítulo, dice en el versículo 17 al 22, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que los que os decían que en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios,
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. Aquí se nos vuelven a dar algunos rasgos de esos falsos que aparecen cuando en el último tiempo, en el postrer tiempo. Habrá burladores, o sea, encima actúan así como burlándose de la verdad. ¿En qué se burlan? En la verdad. Vas a encontrar por ahí en internet a muchos de estos, y algunos son famosos predicadores en el mundo evangélico, algunos son famosos adoradores, cantantes en el mundo evangélico, que se burlan de los que predican la santidad, los que predican la verdad. Andarán según sus malvados deseos. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales. La palabra sensual nos habla de sensitivo, todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos. Vista, olfato, gusto, oído, tacto. O sea, una característica para que identifiques un falso maestro es darte cuenta que lo único que buscan es satisfacer los deseos de la carne, los sentidos. Hablan de las riquezas, apuestan por lo grande, lo espectacular, aquellos que satisfacen a los ojos y al oído, y es una característica. Pero vosotros, amados, fortalécete edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios. ¿Notas? Mandamientos, buenos consejos, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice, y si algunos dudan, si hay hermanos tuyos por ahí más débiles, convencedlos, dice. Es nuestra misión. Yo estoy intentando hoy convencer a algunos que están ahí dudando todavía de si la Biblia, si la venida de Jesús, si estas cosas, si las otras. Bueno, tenemos que estar ahí con esa actitud. Vivimos en un mundo que está podrido. Esto cada vez va a peor. Hoy estaba escuchando en la radio, estaba escuchando las noticias y hablaban de un nuevo informe de las autoridades porque han vuelto a aumentar los casos de agresiones sexuales en general, pero sobre todo en menores, que es lo que llama la atención a los expertos, en menores de edad, menores de 18 años. O sea, este aumento no para, siempre va increciendo, siempre va aumentando, siempre es peor cada vez. Mira, voy a volver a compartirte pantalla para que veas. Esta es la pantalla de Radio Televisión Española, es un canal informativo, vamos a decir, serio, y aquí te están dando una información. Esto es del año pasado, del 2022. A ella decía, la Fiscalía alerta de un preocupante aumento del 45% de las agresiones sexuales de menores en 2022. Dice, en su memoria alerta de un incremento del 66% de intentos de homicidio por violencia de género que ascendieron a 35 en 2022. Los delitos de agresión sexual investigados más allá de los cometidos por menores, aparte de los menores en mayores de 18 años, también han crecido un 31,5%. O sea, crecen más en menores, en los adultos también, que es una barbaridad. O sea, cada año aumenta un 30%, en el caso de los menores un 45%, que va sumando del año anterior ya es un 66%, pero es que si tiran más atrás en la historia de ver la progresión, cómo aumenta, por ejemplo, en la misma página estoy leyendo ahora, dice, las investigaciones abiertas por agresiones sexuales con autores menores de edad han aumentado desde el año 2017 al 2022, escucha, un 116%. Vale, esta mañana, en las noticias que estaba escuchando, los expertos se preguntaban ¿por qué ocurre esto? Y una causa que estaban apuntando es el consumo de pornografía ya desde la niñez. Son los grandes debates que se están abriendo. Mira, ¿sabes lo que nos demuestra eso? Que aquellos que nos gobiernan son unos ineptos, porque
todo esto que ahora ellos están diciendo, mira, por culpa de la libre circulación y acceso a la pornografía, se están volviendo unos delincuentes nuestros adolescentes. Pero eso, hermanos, y yo no soy una persona muy inteligente, pero eso yo lo llevo predicando hace décadas. O sea, cualquier creyente se da cuenta que el pecado y la maldad produce más maldad y más pecado. Si un niño con 12, 13 años tiene acceso a contenidos de pornografía y encima son pornografía violenta y actitudes así como muy degenerado todo, el daño que eso causa en sus mentes es devastador, es devastador. Y eso lo estamos diciendo muchos desde hace años. Ahora se están dando cuenta los expertos. Ahora están diciendo, tenemos que poner leyes para que hasta cierta edad no tengan teléfonos inteligentes los niños. Tenemos que tomar medidas a buena hora. O sea, ineptitud. O sea, los que gobiernan no tienen sabiduría. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. No conocen la palabra de Dios. Al pecado se le trata de justificar. A lo malo llamarán bueno y a lo bueno lo llaman malo. O sea, tú te pones años atrás a predicar cosas así y te acusaban de ser muy radical, de ser un no sé qué y ser un no sé cuánto. Los movimientos LGTBI, todo esto que nos venden, que es natural, que es sano, que es bueno, que no pasa nada, todo esto es lo que alimenta la pornografía, todo esto es lo que alimenta. Ahora con esta noticia que ha salido hoy, ¿no? Pues y dicen, ¿y por qué ocurre todo esto? ¿Y por qué nuestros niños y adolescentes? Y entonces ahora lo relacionan directamente con el consumo de pornografía. Mira, te leo en otra página, así de noticias serias, y hablando de este aumento de la violencia sexual en niños y en adultos también, dicen, el consumo masivo de pornografía, estoy leyendo textualmente de una página de expertos, el consumo masivo de pornografía repleta de prácticas sexuales, muchas de ellas violentas, contra mujeres, por parte de millones de niños, adolescentes y adultos, no es inocuo en la construcción de su deseo sexual y por consiguiente en las relaciones sexuales que mantienen con otras personas, que es otra de las cosas que hemos predicado siempre. Si tú le enseñas a los niños, a los adolescentes, que pueden mantener relaciones sexuales con quien quieran siempre que sean consentidas, si tú dices es lícito, ¿qué crees que eso va a producir a largo plazo? Según los datos publicados, sigo leyendo, anualmente por uno de los portales de pornografía más visitado, los países con más tráfico diario en su web durante el 2021 fueron: número 1, Estados Unidos; número 2, Reino Unido; número 3, Japón; número 4, Francia; número 5, Italia; y en sexta posición, México. Dice que México subió 4 puestos en el ranking de visualizaciones. Lo dicen así como si fuera, no, pero en negativo. México subió 4 puestos en el ranking de visualizaciones, ubicándose en el sexto puesto en el top 20. Brasil se encuentra en el 10º puesto, España está en el 11º y Argentina en el 16º. Asimismo, es la primera vez que Colombia y Chile entran dentro de este top de países con mayor consumo, ocupando el puesto 17 y 20. Y este es el top 20, pero es que estamos hablando de millones y millones de visitas diarias en estos países a las páginas web de contenido pornográfico. Y entonces dicen estos expertos, los portales de pornografía que se encuentran entre las páginas web más visitadas cada año están inundados de violencia sexual directa y simbólica sobre mujeres y de otros contenidos insanos. Un reciente estudio determinó que casi el 90% de las escenas analizadas contenían alguna forma de violencia o depravación y degeneración y tal. Vale. ¿Solución de todo esto? Mira, la industria de la pornografía va a seguir. Digan lo que digan los expertos. ¿Por qué? Porque
Como dijo Jesús, la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y qué crees que hay detrás de todo este contenido pornográfico en Internet? Dinero. Se mueven millones y millones de euros detrás de todos estos contenidos. Ahora los expertos dicen, esta es una de las principales causas de por qué no deja de aumentar la violencia sexual en los más pequeños y en los mayores, pero aumenta más en los más pequeños. Vivimos en un mundo totalmente corrupto, podrido. Internet es la herramienta ideal para el enemigo. Nosotros decimos, qué bendición que podemos transmitir por Internet la predicación de la palabra, y es una bendición. Pero, ¿qué crees que más se vende? ¿Qué crees que es lo que más va a llegar? Lo malo. Desde que uno es niño le atrae mucho más lo malo que lo bueno. Vamos a seguir luchando, y vamos a tratar de contrarrestar las tinieblas con nuestra luz que tenemos, que es la palabra de Dios. Tú eres luz en este mundo. Por eso, hermano, yo siempre seguiré insistiendo. Tú que tienes redes sociales, divulga la luz en tus redes. Aparte de la foto que tú quieras ponerte ahí con postureo y con tus mejores momentos, utiliza tus redes para compartir el Evangelio. Yo sé que yo tengo más de 1000 amigos, pero sé que algunos dejaron de ser amigos míos porque yo hablo de Jesús, porque predico a Jesús en mis redes sociales. Pero es que esa es la misión que tengo. O sea, yo puedo compartir, y lo hago, de momentos, de cosas que vivimos, pero ahí voy colando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es mi misión. Internet está llena de tinieblas y de oscuridad y de porquería. ¿Qué esperas? Espera a Dios que hagas tú con estos medios que pueden ser una buena herramienta para compartir la luz de Cristo. Predica el Evangelio en tus redes. Aquí vamos a seguir predicando la palabra de Dios siempre que tengamos la oportunidad. A día de hoy, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Porque es fácil que nos censuran a veces en Facebook, en YouTube, en plataformas de este tipo, algún vídeo, algún mensaje porque utilicemos según qué palabras, porque dijimos según qué cosas. Al final tenemos que buscar cómo transmito el mensaje sin recortar a la verdad, pero sin utilizar según qué términos para que esos sistemas que tienen para detectar en estas plataformas no nos lleven a la censura. Pero no nos vamos a callar, vamos a seguir predicando la palabra de Dios de una forma o de otra. ¿Qué te parece, hermano? Vivimos tiempos peligrosos, vamos a seguir viendo en los próximos días las señales. Interesante la segunda señal, guerras y rumores de guerras, porque cuando Jesús dijo que esto es una señal de los últimos tiempos, sin duda lo es. Y vamos a hablar cuando hablemos el próximo día, esto será ya el domingo que viene, si Dios quiere, cuando hablemos de las guerras y rumores de guerras, es interesante la palabra rumores de guerras, porque más allá de que sabemos que en el mundo hay guerras y no sabemos bien ubicarlas, la expresión nos sugiere que es que habrá guerras de las que tú oyes pero que no puedes ver. Eso es lo que significa en el griego. Y cuando yo estaba meditando en esto y estaba orando y estaba pensando, ¡guau! Se me vino así como que el Señor me dijo, ¿no? Porque vivimos en el tiempo de las ciberguerras. Este es el tiempo de las ciberguerras. Y me resultó muy interesante relacionar eso con el concepto rumores de guerras. Literal del griego se traduce, oiréis de guerras que no podéis ver. Las guerras siempre tuvieron una parte activa. Espadas, flechas, lanzas, balas, disparos, bombas. Pero hoy hay guerras que no podemos verlas, pero son guerras. Por eso hoy existe el término ciberguerra. Y hay muchas cosas ahí interesantes que creo que el próximo día vamos a poder estar meditando en todo esto. Pero fíjate, ya se nos ha agotado el tiempo. Ya me pasé de la hora, así que tenemos que terminar. Nos despedimos, hermanos. Que el Señor os bendiga. Dios nos está hablando porque es tiempo para que la Iglesia levante su cabeza,
coja la bandera de la verdad y peleemos esta buena batalla de la fe, porque estamos en el principio de dolores, creo, creo. Un abrazo fuerte, mañana es martes, así que recordad que como los martes el estudio es 8 de la tarde en directo por Facebook y por YouTube, y a las 7:30 si podéis venir a la reunión en persona, a las 7:30, que es muy importante ese primer tiempo de alabanza también. Que el Señor os bendiga, mis hermanos. Estamos unidos, esa es nuestra fuerza en el Señor. Os amo, ese amor que Dios nos ha dado nos une y nos fortalece. Si Dios quiere, ahí estaremos mañana.